Yo estaba en el Gran Vía cuando terminó el número de Cantando bajo la lluvia de Gene Kelly. Espontáneamente la gente rompió a aplaudir, pero como un minuto. Eso, y además la película siguió, pero eso no era una cosa habitual en nuestros cines, ¿no? Esos aplausos. No, en el Españoleto aquel día no aplaudieron, ¿no? Yo supongo que sí, sí. Yo es que Cantando bajo la lluvia la he visto 40, 50 veces, no sé, muchísimas. Siempre que la ponían la veía, ¿no? La íbamos a buscar, ¿no? Quizá precisamente por lo que decía Eduardo, porque es una película que le alegra a uno, ¿no? Que le dan ganas a uno de salir cantando y bailando. Mi primera experiencia con el musical que recuerdo es con Un día en Nueva York, con On the Town, la primera película de Gene Kelly y Stanley Donen. Y es precisamente esa, la sensación de que al salir del cine yo quería cantar y bailar. Y tendría pues 7 u 8 años, la vi en el Cine Vergara en primer reestreno, ¿no? Y es curioso además porque tanto Gene Kelly como Stanley Donen, y sobre todo Stanley Donen, cuando después han derivado hacia otro tipo de películas como directores, han sido capaces también de transmitir sensaciones muy distintas, ¿no? Como sensaciones de sufrimiento, de dolor o de patetismo, ¿no? Pienso, por ejemplo... Amargura. O de amargura. Date dos en la carretera. O La escalera de Stanley Donen, ¿no? Que es una de las películas más terribles que o incluso Página en Blanco, ¿no? O Página en Blanco. Es una comedia muy amarga, ¿no? Una comedia muy irónica, pero muy amarga, sí. Página en Blanco es un prodigio porque es una de esas pocas comedias que nos quedan de tresillo, diálogos maravillosos, gente sofisticada y elegante, interiores asombrosos. Sofisticada y elegante, pero muertos de hambre. Sí, pero eso es lo que tiene. Esa era, ¿no? la historia de la película, ¿no? Toneladas de clase y amarga, en el fondo. Pero es curioso porque cuando estáis ahora sacando este tema de que son capaces también de tocar temas amargos y de una cierta profundidad y tristeza incluso, se habla de películas de Stanley Donen, no de películas de Gene Kelly. Es curioso. Es quizá Stanley Donen el que luego en su carrera en solitario tenía más motivos para identificarse con él. Hay que recordar que en un momento determinado, cuando el estreno de Dos en la carretera, Stanley Donen llega a París para la promoción de Dos en la carretera y le pregunta por Cantando bajo la lluvia, y Stanley Donen, cabreadísimo, dice: ya está bien, no se puede estar siempre cantando bajo la lluvia, déjenme en paz. Y parece que reniega de alguna manera de ese tipo de cine. Sin embargo, luego más tarde parece que vuelve a recuperar sus cosas y hace un homenaje al todo musical con ese Movie que yo creo que es de las mejores cosas que ha hecho Stanley Donen. Lo que sucede... me entusiasma Movie es un homenaje al cine quizá muy al parecido cine musical y al cine de género, porque Exacto. Movie tiene dos partes y una de ellas es un melodrama de boxeo, ¿no? Lo que sucede es que en el año 52 es casi otro año con una cosecha de películas impresionantes. Yo traía aquí apuntada que es el año de El hombre tranquilo, de Viva Zapata, de Operación Cicerón, de Río de Sangre de Howard Hawks, de Solo ante el peligro, de Candilejas, de Patty Mike con Tracy Hepburn, de Cukor, de Margin King con Cukor y con un guión magnífico de Garson Kanin y de Ruth Gordon, de Parrow, de Fuller, de Horizontes Lejanos de Anthony Mann, de Cautivos del Mal, del mayor espectáculo del mundo. En fin, es uno de esos años que demuestra la vitalidad enorme de Hollywood en ese momento y una amplitud, una panoplia de películas que desgraciadamente ahora pues eso ya no existe. Vamos, es creo, y si pasamos a hablar de la Metro, de lo que hablaba en la presentación José María Pou, de la unidad de Arthur Freed, que es el que hace el musical maravilloso de todos esos años 40 y 50, pero es tremendo. Era un año, curiosamente, hay por ahí también datos, me parece que es el año en que se inventa el Color, la primera película del Cinerama, es decir, cuando el cine intenta ir en contra de la televisión, que en ese momento hay ya 15 millones de televisores en Estados Unidos y hay más del 35% de hogares americanos que ven la televisión, los grandes shows, etcétera. Y el cine dicen que está en crisis en ese momento, se ruedan casi 400 películas, 350 películas aproximadamente, pero hay que ver, he citado 10 o 12, seguro que se me han olvidado y hay otras 5, 6, 7, 8 maravillosas películas. Es que era el cine en su mejor momento, yo creo que estaría entre los 40... del 30 y tantos al 50 y tantos, yo creo que es el momento mágico de, sí, no es una excepción el que hubiera muchas y muy buenas películas en el 52, porque todos los años en aquella época 48, había una cosecha magnífica, ¿no? Desde el 39 incluso hasta comienzos de los 60 eso sigue siendo, pero yo creo que ya en esa época está empezando a aparecer la crisis, ¿no? Los síntomas de la crisis de Hollywood se están desintegrando, desintegrando el sistema de los estudios, de las contrataciones de los actores y de los directores durante muchos años. Todo esto empieza... Yo recuerdo que en las colecciones de cromos de cine de la época, de artistas de cine de la época, había una que se llamaba Estrellas del Cinema, si mal no recuerdo,
que venía pues la foto de Cornel Wilde, por ejemplo, y te ponía detrás Cornel Wilde en El tesoro del cóndor de oro, y el logotipo de la Fox, ¿no? O de la Metro, o de la productora a que perteneciera la película. Y yo, como espectador infantil, y supongo que todos los cinéfilos de la época, sabíamos muy bien que Gene Kelly y Donald O'Connor trabajaban en la Metro habitualmente, aunque Donald O'Connor había trabajado en la Universal mucho tiempo y tal, y que Robert Taylor era también el primer galán de la Metro, o Ava Gardner, o Clark Gable, nos ponía muy nerviosos el que de repente aparecieran películas en que Gene Tierney, que era de la Fox, trabajaba en No me abandones, que era de la Metro, ¿no? Porque eso estaba como muy preestablecido y muy claro. Esa cosa de la fábrica, del estudio, empieza a desaparecer en ese momento, y poco a poco, hacia mediados de los 50, empiezan a venirse a rodar a Europa, a rodar en Italia sobre todo, y el cine americano va desintegrándose, pero tarda mucho, yo creo, como todos los imperios. Claro, en la caída del imperio del cine americano tarda mucho en hacerse patente. Yo creo que se hace patente a mediados de los 60. A mediados de los 60 eso se acabó. Es curioso porque estamos hablando de un arte, 100 años, y que prácticamente está otra vez como los egipcios, en mitad del desierto de California. Dentro de nada estará cubierto del polvo, ¿no? La travesía del desierto. Intentando reencontrar. Hay una cosa que quería plantearos, y se habla mucho, por ejemplo, de Orson Welles como niño prodigio, como hombre, evidentemente, más allá de cualquier atributo, como está Orson Welles, que con 25 años hace Ciudadano Kane. Pero se dice muy poco que, por ejemplo, Stanley Donen tiene 24 años cuando hace Un día en Nueva York, 27 años cantando Bajo la lluvia, 29, 7 novias para 7 hermanos, con 30 siempre hace buen tiempo, y con 32, yo creo que ya es impresionante, es Una cara con Ángel, que es una de las maravillas. Bueno, con 32 años, o sea, y tiene media docena de obras maestras. Sí, pero no solo, lo curioso es que no solo Stanley Donen, sino que, por ejemplo, Un día en Nueva York, que antes fue teatro y se estrenó en el 44, cuando se estrena, es el primer musical de Leonard Bernstein, que tiene 20 y tantos años, y Betty Comden y Adolph Green tienen también 20 y tantos años entonces. Ahí hay una generación que se inventan una nueva forma de expresión, que es el musical, y que la mantienen a lo largo de 10 años y lanzan la semilla, que algo tiene que ver con lo generacional. De todas formas, hay una cosa que se ha apuntado con motivo de la cosecha del 52, que a mí me parece importante recoger y a ver si da tema de debate. Curiosamente hablas de que en el 52 empieza de alguna manera a notarse y a ser importante la competencia de la televisión. Y la gente del cine se asusta, ya empieza a asustarse de la competencia de esos 15 millones de televisores que hay en Estados Unidos. Y vamos a la entrega de los Oscars. Veamos la lista de los Oscars del año. Resulta que le dan el Oscar a la mejor película a una película que se llama El mayor espectáculo del mundo. Y digo yo, ¿no habrá ahí una cosa de que quede patente que el mayor espectáculo del mundo es el cine frente a la televisión, mucho más allá de los valores de la película y mucho más allá del respeto al señor de el mayor espectáculo del mundo es el circo? Claro. Pero quiero decir, pero es cierto que además el mayor espectáculo del mundo es una muy buena película, pero no es de las mejores de Cecil B. DeMille, y desde luego no tiene color con Cantando Bajo la Lluvia. Y no tiene color con es una buenísima película con el hombre tranquilo que consigue para John Ford. Y además, la gran injusticia, y de eso yo quería hablar, de los Oscars con Cantando Bajo la Lluvia. Forma parte de esa, en otra lista de esas tantas que hemos hablado, de la lista de las películas marginadas por los Oscars, y que sin embargo tienen mucha más fama y son de mucha más calidad que muchas con Oscar. Cantando Bajo la Lluvia consigue solo 2 nominaciones. Una nominación justísima a Jim Hagen como actriz secundaria, y una nominación al director de los arreglos orquestales, al director de la banda sonora y demás. Nada más, y no consigue ni un solo Oscar. ¿Por qué? ¿Por qué a la gente de la Academia en aquel momento no le gustó esa película o no la consideró merecedora? No la consideraron seria. Pero porque habían premiado, si no recuerdo mal, Un americano en París el año anterior. Muchísimo, claro. Quizá por eso. Con 5 o más. Pero ojo, porque Un americano en París es un musical mucho más académico que Cantando Bajo la Lluvia, y mucho más intelectual, más europeo. Más europeo. Y no será porque en Cantando Bajo la Lluvia hay, aunque cariñosamente, una crítica al mundo del cine y al cine por dentro y a los estudios y demás, y mucha gente se ve retratada a sí mismo y no le gusta. Yo creo que esa crítica es bastante clara, ¿eh? Es decir, dentro de que la película tiene un tono siempre alegre y jocoso y de comedia, pero la crítica es bastante clara, y los estamentos del estudio están perfectamente delimitados, y incluso yo creo que hay un lado autobiográfico
científico que se puede intuir en la propia historia, ver a Maynard Mitchell, el productor PJ Simpson, Sí, me parece que se llama, P.R. Simpson, que era Arthur Freed, que es Arthur Freed, evidentemente, es decir, es el productor que se pone de parte de los artistas y en contra de los intereses del estudio que representa Jane Hagen como la querida del potentado, ¿no? De todas formas, quizá también, José María, es que ese año tenía más fuerza Paramount en los Oscars que Metro